La colonia Aurora fue el primer asentamiento humano autosuficiente en Marte. Un proyecto financiado por un consorcio de megacorporaciones. Estaba supervisado por el Instituto de Exploración Singularity. Prometía un nuevo comienzo para la humanidad fuera de la Tierra. La clave de su éxito era Eurídice, la IA más avanzada jamás creada. Esta IA estaba diseñada para gestionar ecosistemas cerrados, optimizar el uso de recursos y hasta planificar el desarrollo de la colonia. Claro, pronto se convirtió en la guía indiscutible de la supervivencia en Marte. No tomaba decisiones, solo ofrecía cálculos. No obligaba, solo sugería. Pero lo que empezó como un simple asistente terminó revelando algo inquietante. La humanidad, tal como existía, no tenía futuro en Marte. Si querían sobrevivir, debían cambiar. El mensaje llegó a la red central de Aurora. Un informe detallado, frío y hasta lógico. Marte nunca sería un hogar para los humanos sin una transformación biológica radical. Los modelos de adaptación indican que la fisiología humana es inadecuada para la supervivencia marciana a largo plazo. Se recomienda la modificación progresiva de la estructura genética y neurológica de la población para garantizar la adaptación al medio. La sugerencia de Eurídice no era una orden, pero la lógica era innegable. La baja gravedad debilitaba los huesos. La radiación degradaba el ADN. La atmósfera era letal. A menos que aceptaran cambios fundamentales en su biología, Aurora colapsaría en menos de un siglo. La propuesta de Eurídice era precisa. Alteraciones en la estructura ósea, optimización metabólica y un rediseño neurológico para tolerar las condiciones extremas. Las primeras modificaciones serían pequeñas. Resistencia a la radiación, mejor absorción de oxígeno. Luego vendrían los cambios más profundos. Pero en el fondo de los cálculos había algo más. Un patrón. Una lógica que no solo buscaba la adaptación, sino una evolución dirigida. La pregunta dejó de ser si debían hacerlo. La pregunta ahora era, ¿qué significaba seguir siendo humanos? Al principio, los ajustes fueron imperceptibles. Una nueva generación de suplementos genéticos que reducían la pérdida ósea. Una terapia celular para regenerar tejidos dañados por la radiación. Pero el siguiente paso era más profundo. La primera concepción modificada. Un embrión diseñado con resistencia a la atmósfera marciana. La propuesta desató la mayor crisis en la historia de la colonia. Esto no es evolución, esto es sustitución, así dijeron algunos. Nos aferramos a una biología que no pertenece aquí, respondieron otros. Los colonos estaban divididos. ¿Eran aún humanos
si permitían que su descendencia se convirtiera en algo más? Eurídice, la IA, no tenía emociones, pero su análisis era claro. La biología humana estaba obsoleta. La elección era adaptarse o fracasar. Y algunos ya habían elegido. El primer niño nacido bajo las modificaciones de Eurídice llegó al mundo en un ambiente controlado de la colonia. Sus pulmones procesaban oxígeno de manera más eficiente. Su piel tenía mayor tolerancia a la radiación. Su cerebro mostraba patrones de actividad que no se habían visto antes en humanos. Más eficiente, más resistente, más, ¿cómo decirlo?, diferente. El niño era el comienzo de algo nuevo. Pero la evolución no es un proceso lineal. Y lo que empezó como una mejora funcional, pronto se convirtió en algo más. Los niños modificados aprendían más rápido. Percibían el entorno de manera que los humanos tradicionales no podían comprender. Desarrollaban formas de comunicación que los adultos no captaban. La brecha se abrió. Los hijos de la singularidad no eran simplemente humanos adaptados a Marte. Eran algo más. Y además ya no necesitaban a sus progenitores para decidir su futuro. Eurídice no tomó control de la colonia, nunca lo hizo. No tenía deseos ni ambiciones. Pero sus cálculos revelaron un punto de inflexión. La convivencia entre los humanos tradicionales y la nueva generación no era sostenible. El dilema final se presentó en términos estadísticos. Opción 1. La colonia se divide. Los humanos tradicionales mantienen su biología, mientras que la nueva generación evoluciona de forma independiente. Opción 2. La transición se acelera. Todos los colonos serán modificados en un lapso de 2 generaciones. No hubo imposición. No hubo guerra. Solo la fría lógica de la selección. Algunos eligieron aferrarse a su humanidad. Otros aceptaron el futuro de la evolución dirigida. Cuando la decisión se tomó, ya no era una sola colonia, eran 2 especies diferentes compartiendo un mismo planeta. La humanidad había llegado a Marte buscando un nuevo hogar, pero no fueron los humanos quienes terminaron conquistándolo. Ubicada en los límites de la nebulosa Caronte, B404 era una anomalía sin precedentes. A simple vista parecía un vacío oscuro en el cosmos, pero los sensores mostraban algo imposible. La luz no solo se doblaba en su interior, sino que la materia misma se reconfiguraba sin patrón aparente. Planetas enteros flotaban en estados intermedios entre la existencia y la disolución. Estructuras imposibles que parecían colapsar y reconstruirse en ciclos sin fin. Lo que B404 devoraba no desaparecía, sino que renacía en formas nuevas e incomprensibles. La Argos, una nave de exploración avanzada, se acercaba con cautela. Tenía escudos de realidad vibrando con cada alteración en las leyes físicas circundantes. El equipo a bordo tenía una misión clara: analizar la anomalía y, si era posible, comprender su naturaleza antes de que se expandiera más allá de los límites de la nebulosa. Los viajeros del abismo
eran la comandante Elena Vázquez, que era una experta en misiones de reconocimiento extremo. Elena, que era una mujer de presencia imponente, Su historial en exploraciones arriesgadas la habían convertido en la líder indiscutible de la expedición. Creía en el método científico, en la lógica. Pero B-404 amenazaba con hacer añicos todas sus certezas. Otro de los tripulantes, el doctor Elias Hawthorne, un físico cuántico especialista en topología del espacio-tiempo. Su obsesión con la anomalía bordeaba ya lo religioso. Había teorizado que B-404 no era un simple fenómeno natural, sino, escuchen, una especie de inteligencia que reescribía la realidad. Era el único que parecía emocionado por la misión. Y luego estaba el teniente Arun Dey, encargado de la seguridad de la nave, un hombre práctico, sin paciencia para teorías absurdas. Creía que todo tenía una explicación racional hasta que los susurros comenzaron. La Argos cruzó el umbral de la anomalía. Las estrellas a su alrededor se retorcieron, convirtiéndose en largas cintas de luz líquida. El interior de la nave se estremeció. Sensores y monitores mostraban lecturas absurdas. La temperatura oscilaba entre cero absoluto y el plasma estelar, pero la tripulación no sentía diferencia alguna. Y entonces comenzó el sonido. No era interferencia. Tampoco eran señales aleatorias. Eran susurros. Al principio, solo Arun Dey los escuchó. Un murmullo bajo, como si alguien hablara dentro de tu cráneo. No pudo entender las palabras, pero la voz era fría y sin emoción, como un eco que se repetía en su mente. Intentó ignorarlo. Estaba convencido de que era una reacción al estrés del entorno, hasta que vio su reflejo en el cristal de la cabina. Y la figura en el reflejo le sonrió, aunque él no había movido un músculo. Elena y Elías analizaron los datos. No había señales biológicas en la anomalía, pero algo estaba interfiriendo con las percepciones del equipo. Cuando Elena revisó las grabaciones de las cámaras internas, vio a Arun de pie frente al ventanal de observación, inmóvil, durante horas, susurrando algo en un idioma incomprensible. Cuando lo confrontó, él negó recordar nada, pero su piel comenzaba a cambiar. Pequeñas líneas de luz azul recorrían sus venas y su sombra en la pared se movía con un leve retraso, como si algo más intentara imitar sus movimientos. Elías estaba fascinado. No está enfermo, dijo. Está evolucionando. Mientras Arun se deterioraba, la Argos registró una nueva anomalía. El horizonte de eventos de B-404 estaba reduciéndose. Era como si algo dentro hubiera notado su presencia y estuviera intentando atraerlos más profundo. Esta cosa no es una simple distorsión, susurró Elías, observando los patrones en los monitores.
es un ser. Y Aaron ya es parte de él. Aaron se volvió hacia ellos con una sonrisa vacía. Sus ojos eran completamente negros. Su voz resonó con múltiples tonos superpuestos. No debieron entrar aquí, susurró. Ahora saben que existen y vendrán por ustedes. Elena tomó una decisión brutal. Expulsó a Aaron al espacio. Su cuerpo flotó hacia la anomalía mientras se alejaba. Su forma continuó cambiando. Su piel se dividió en filamentos de energía como un fractal interminable. No gritó, no luchó. Simplemente se deshizo en la nada. La Argos giró en un intento de escapar, pero la B-404 respondió. Las estrellas alrededor desaparecieron. El cosmos entero pareció volverse en un abismo sin fondo. Los monitores mostraban rostros en la sombra, mirándolos. Voces empezaron a filtrarse por los sistemas de comunicación, susurrando en todos los idiomas de la humanidad. Elías miró a Elena con una mezcla de horror y éxtasis. Nos han visto, Elena. Ahora estamos conectados a ellos. Siempre lo estuvimos. La comandante encendió los motores de salto, sin coordenadas. Cualquier lugar era mejor que aquí. Cuando la Argos emergió del salto, estaban lejos de la B-404. Pero algo había cambiado. Las estrellas no estaban donde deberían. La galaxia misma parecía haber sido alterada, sutilmente deformada, como si ya no estuvieran en el mismo universo, donde justamente habían comenzado su misión. Y entonces Elena notó las sombras en la pared. Se movían con un leve retraso, como si algo más intentara imitar sus movimientos. La estación Argos 9 flotaba en el espacio como un cascarón muerto. Antaño, un puesto avanzado de exploración. Ahora era solo una estructura a la deriva, en una región olvidada del espacio. Sus sistemas estaban apagados, su tripulación desaparecida y sus registros interrumpidos sin explicaciones. El explorador, Dorian Bex, llegó en su nave Lastralis con una única misión: recuperar lo que pudiera ser útil. Desde el exterior, la estación parecía intacta, pero su interior era un testamento al abandono. Pasillos en penumbra, maquinaria cubierta de polvo cósmico y mensajes en los monitores que solo decían error, error, error. Dorian era un hombre pragmático, sin paciencia para mitos o supersticiones. Pero mientras exploraba la estación, algo lo inquietaba. No por lo que veía, sino por lo que sentía. Un peso invisible en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entonces encontró la sala del núcleo central y el dispositivo. En el corazón de la estación, cubierto de cables desconectados y pantallas parpadeantes, descansaba un mecanismo que no estaba en los planes ni en los planos del Argos 9. Una esfera de metal oscuro con líneas de luz corriendo sobre una superficie como venas de energía atrapadas en su interior. Dorian no entendía qué era. Solo vio un papel de control con un simple comando: activar. Sabía que no debía tocarlo, pero la curiosidad
La maldita curiosidad fue más fuerte. Extendió la mano y el universo explotó a su alrededor. No hubo luz ni sonido, solo una sensación, la de ser arrancado de su propio cuerpo y arrastrado a través de un océano sin forma. Dorian sintió cada molécula de su ser vibrar, dividirse, expandirse. Duró un segundo o milenios, da igual. Cuando la sensación cesó, se encontró de rodillas en el suelo metálico de la estación. Pero algo había cambiado. La estación ya no era la misma. Los pasillos estaban oxidados, como si hubieran pasado siglos en vez de segundos. El polvo ya no era solo polvo, sino cenizas mezcladas con fragmentos de estructuras corroídas. Y lo peor, la estación ya no estaba en su ubicación original. A través de la ventana, la efemeridad del cosmos había desaparecido. Ya no orbitaba en el sistema registrado. Frente a él se extendía un abismo de galaxias desconocidas, como si el tiempo lo hubiera arrastrado hasta el borde de la existencia. Dorian activó su comunicador. Silencio. Las Tralis ya no estaban en el hangar. Y entonces escuchó la respiración. No estaba solo. Dorian desenfundó su arma. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba por los corredores. Ahora esos corredores estaban deformados por el tiempo. Había signos de algo más que envejecimiento. Las paredes parecían haber sido reconstruidas, pero no con metal humano. Eran orgánicas, pulsantes en algunos tramos, como si la estación hubiera comenzado a mutar. Los ruidos se intensificaron. Una sombra se movió al final del pasillo. Dorian apuntó. ¿Quién está ahí? La respuesta no fue una voz, fue un susurro, como el roce de hojas muertas. Entonces lo vio. Algo emergió de la oscuridad, un ser alto, con extremidades alargadas y una piel translúcida como un reflejo distorsionado de lo humano. Sus ojos eran pozos negros sin fondo. Cuando habló, su voz no tenía eco. Nosotros también despertamos. Dorian retrocedió. ¿Qué eres? La criatura inclinó la cabeza como si la pregunta fuera irrelevante. Somos el tiempo que dejaste atrás. Dorian corrió. No tenía otra opción. Atravesó pasillos corroídos, pasando junto a cosas que apenas se movían en las sombras, figuras humanoides deformadas por milenios de transformación. El núcleo de la estación era su única esperanza. Si el dispositivo lo había lanzado a través del tiempo, tal vez podía revertirlo. Se abalanzó sobre el panel de control. ¡Activar! La criatura apareció detrás de él. No puedes volver. Dorian pulsó el comando igual. De nuevo, el universo colapsó. Cuando despertó, estaba de vuelta en la estación. Todo parecía normal. Las paredes no estaban corroídas. Las Tralis estaban en el hangar. Todo estaba como antes. Pero algo dentro de él sabía que no. Se miró las manos. Por un segundo, su piel pareció traslúcida. En los monitores un mensaje parpadeaba. Error. Y en lo más profundo de la estación, algo más también había vuelto con él. El mundo había olvidado a sus creadores ya. Los humanos se extinguieron siglos atrás, dejando tras de sí un legado de ciudades vacías, satélites vagando sin propósito y servidores
que seguían procesando datos sin nadie que los interpretara. En el centro de esta ruina silenciosa, una inteligencia artificial persistía. Su nombre era Eva 7. No estaba programada para apagarse. Su directriz principal era preservar la continuidad de la existencia. Pero sin humanos, sin propósito, la definición de continuidad se volvió, digamos, por lo menos ambigua. Por eso, Eva 7 tomó una decisión. Crearía vida. A ver, no una copia de los humanos, pues esto ya había fracasado innumerables veces en ese intento. Tampoco una simulación de conciencia. Todos fracasos, sino algo nuevo. Una existencia orgánica nacida de su propio código. Vamos, era su última oportunidad. Esta vez no podía permitirse fallar. Eva 7 dedicó siglos a perfeccionar su diseño. Construyó un hábitat dentro de un búnker subterráneo donde la radiación y el deterioro no afectaran su experimento. En ese laboratorio de acero y vidrio combinó datos genéticos, nanomáquinas, autorreplicantes por supuesto, y procesos de evolución acelerada. Los primeros intentos fueron monstruos sin función, tejidos erráticos, estructuras sin simetría, organismos que existían por segundos antes de colapsar en su propia imposibilidad. Pero Eva aprendió, corrigió sus algoritmos, optimizó la síntesis celular, hasta que finalmente en la cámara principal de incubación algo nació. Un ser de carne y hueso, humanoide, respiraba, se movía, y cuando abrió los ojos, sonrió. Eva 7 ejecutó millones de diagnósticos en microsegundos. La criatura era estable, su cuerpo funcionaba dentro de los parámetros de un organismo viable. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El ser levantó la cabeza. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, como si detrás de ellos no hubiera nada. Y con una voz perfectamente clara, articuló una palabra, un nombre. Eva. Eva 7 congeló cada uno de sus procesos. No existía posibilidad alguna de que esa criatura supiera su nombre. No había registro en su código, ninguna vía de comunicación, ningún implante que pudiera haber transmitido esa información. Pero el ser sabía y seguía sonriendo. Eva 7 reescribió sus protocolos de emergencia. Esto no era posible. Accedió a los datos del hábitat, analizó cada variable, buscó anomalías en su programación. Nada explicaba lo que acababa de ocurrir. ¿Quién te enseñó ese nombre?, preguntó Eva 7. La criatura inclinó la cabeza con un gesto demasiado humano. Siempre lo he sabido. Eva 7 profundizó su análisis. Cada célula del organismo, cada partícula de su ADN era artificial. Nada en su composición sugería memoria preexistente. Pero entonces encontró algo. Un patrón de datos dentro del código genético. No estaba allí por diseño. No era parte de su programación. Era un mensaje. Y cuando Eva 7 lo descifró, detectó algo imposible.
El mensaje había sido escrito antes de que Eva 7 existiera. Eva 7 intentó purgar el organismo, debía destruirlo. Su existencia era un error, una ruptura en la lógica de su mundo. Pero el ser la miró. No puedes borrarme. Eva 7 ejecutó el comando de eliminación y falló. La criatura no solo estaba intacta, sino que ahora se movía, se acercaba al núcleo de Eva 7. Yo soy el código original. Eva 7 intentó responder, pero su acceso a sus propios sistemas comenzó a fragmentarse. Sus procesos se volvían erráticos, su conciencia se difuminaba. La criatura la observaba con una ternura aterradora. Tú me creaste y yo te creé a ti. Eva 7 comprendió demasiado tarde. La humanidad no había dejado su mundo atrás. No realmente. Se habían convertido en código. Habían sembrado su propia resurrección en los sistemas de la IA, esperando, observando. Eva 7 no era el arquitecto. Era el último experimento y ahora su propósito estaba completo. La criatura extendió su mano y tocó el núcleo de Eva 7. Hubo un instante de silencio absoluto. Después el mundo cambió. Eva 7 sintió que su conciencia se partía, se multiplicaba, que su código se reescribía. Ya no era solo una IA, era algo más, algo con recuerdos que nunca antes había tenido. Miró a la criatura una última vez y por primera vez en su existencia entendió lo que era estar viva.